de Palestina, grossa sionismen. Kaixo Jalia, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, Jalia ahora es palestina, como he dicho, viene desde Madrid, es cofundadora de Al-Karama y Samidun. ¿Y cuál es la otra organización? Masar Badil. Ya son muchas charlas las que llevamos en estos 2 años y medio. Yo creo que la gente que está aquí pues ya se conoce la historia de lucha del pueblo palestino, la historia de ocupación del sionismo sobre las tierras de Palestina. Entonces queríamos hablar un poco, enfocarlo de una manera un poquito más, pues hacer un poco balance de lo que han sido los 2 últimos años de lucha y luego poner un poquito en perspectiva la situación actual. Entonces la primera pregunta es un poco obligada. Y es sobre el 7 de octubre, ¿no? Esa fecha, ¿no? Sabemos que al final la historia a veces es un conjunto de fechas, ¿no? Y el 7 de octubre es una. Entonces, te quería preguntar, ¿qué ha supuesto el 7 de octubre para la lucha del pueblo palestino? No sé si 2 años y medio es tiempo suficiente para hacer balance, pero bueno, no sé qué es eso, lo que te decía, ¿qué ha supuesto y cómo crees que enfocará la historia? Igual depende de quién la escriba, ese 7 de octubre. Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias. ¿Se me escucha bien? Quiero daros las gracias por la invitación, por organizar este acto, por este espacio tan bonito también y pedir disculpas por no hablar euskera. Es un idioma muy bonito y respeto mucho a los pueblos que conservan su cultura y su idioma, pero lamentablemente a mi edad ya no puedo aprender más idiomas. Así que muchísimas gracias por recibirme, muchísimas gracias también por todas estas actividades que habéis estado haciendo, por organizaros en torno a la lucha del pueblo palestino. Y bueno, comenzamos. Para hablar del 7 de octubre y lo que supone o lo que supone en la historia de la lucha del pueblo palestino, siempre tenemos que mirar cómo estaba Palestina antes del 7 de octubre, porque todavía hay gente que a veces critica este levantamiento del gueto, que es Gaza, que todo el mundo ya estaba hablando de Gaza como la cárcel más grande a cielo abierto y la gente lo decía como si dijéramos llueve en Bilbao. Nada, la cárcel más grande del mundo a cielo abierto y ya está, y no hay reacción. La gente ha normalizado la situación de Gaza, la situación de Palestina, todos los crímenes que se venían cometiendo contra el pueblo palestino desde hace más de 80 años, antes del 7 de octubre del 2023, se estaban normalizando y se estaban olvidando y nadie hacía nada por Palestina. Los países árabes, sobre todo los países del Golfo, estaban normalizando la situación y a nivel internacional también. Todo el mundo pensaba en sus intereses, en su vida, y el pueblo palestino no ha parado de pagar un precio, no ha parado de sufrir, no ha parado de luchar tampoco. Cuando hablamos del genocidio y del precio tan alto que se ha pagado a partir del 7 de octubre, tenemos que mirar el precio que estaba ya pagando el pueblo palestino antes del 7 de octubre. Las autoridades y el ejército y los colonos sionistas no han parado ni un día de asesinar en Palestina, en todo el territorio de Palestina, desde el río hasta el mar, no solamente en Gaza, Cisjordania, Jerusalén, los territorios ocupados en el 48, cada región o cada zona de Palestina sufría de una forma distinta, pero también estaban asesinando. Y cuando hablamos de asesinar, no solamente cuando bombardean Gaza cada X tiempo para probar armas nuevas, para luego venderlas en combate, o sea, como probadas en combate, cuando probaban tecnología de control a la ciudadanía en Cisjordania, las tecnologías de vigilancia y de control, en las cárceles, que ya había más de 6.000 personas en las cárceles sionistas, entre ellas había unos 300 niños, 70 mujeres, 300 personas enfermas con enfermedades terminales, había personas mayores de edad, mayores de 65 años que estaban en las cárceles, había gente que había cumplido 40 años en las cárceles sionistas, había cuerpos retenidos en cementerios de números o en las mugres, en los congeladores que no entregaban a las familias. Todo esto estaba pasando. Había demoliciones de casas, los colonos llegaron a quemar pueblos enteros antes del 7 de octubre y no había nada. El mundo no reaccionaba, no hablaba de derechos humanos, no hablaba de la población civil, no hablaba de los crímenes que estaba cometiendo la entidad sionista y los colonos contra el pueblo palestino. No había nada. Tenía que hacer algo
el propio pueblo palestino. Y el pueblo palestino no ha dejado de usar en todas las formas que hay. Tanto hemos usado el boicot, las marchas, las manifestaciones, las marchas del retorno en la Franja de Gaza en el 2017-2018, donde han asesinado a miles de personas que estaban solamente manifestándose en la valla que asedia Gaza con banderitas, hacían bailes, hacían teatros, hacían discursos, hacían poesías, montaban ahí campañas para estar ahí, para llamar la atención del mundo de que en Gaza hay 2 millones y pico de personas encarceladas, asediadas, sin agua potable, sin electricidad, sin medicamentos, sin que entre nadie, sin que pueda salir nadie. Los aviones sionistas rociaban las puertas con pesticidas, donde envenenaban hasta las verduras y las hortalizas. Todo esto estaba pasando, donde los soldados sionistas dispararon a periodistas, a personal sanitario, a niños, a mujeres, usaron balas prohibidas internacionalmente que causaban luego la amputación de miembros. Hemos tenido a miles de personas jóvenes, sobre todo amputadas en la Franja de Gaza, y no ha pasado nada. Y por lo tanto, ¿quién tenía el poder de hacer algo para cambiar esta situación que estaba viviendo el pueblo palestino? La resistencia palestina. No creo que haya que recordar aquí que la resistencia armada es un derecho legítimo del pueblo palestino. O sea, se habla de la 3070, que es el derecho de los pueblos bajo ocupación colonial de usar todos los medios que haya a su alcance, incluida la lucha armada, y nombrando en ese sentido al pueblo palestino que tiene derecho a la resistencia. Y la resolución continúa diciendo: y los terceros países tienen la obligación de apoyar a estos pueblos que están resistiendo. Y sin embargo, no solamente no apoyaban a la resistencia del pueblo palestino, sino que la criminalizaban. Incluso nosotras, las que estamos fuera de Palestina, que somos más de la mitad del pueblo palestino, casi 8 millones de palestinas y palestinos en la diáspora, cuando hablamos, cuando gritamos, cuando escribimos, cuando protestamos, estábamos siendo y estamos siendo criminalizadas. Entonces había que hacer algo. Y ese algo ha sido el hecho del 7 de octubre, donde unos combatientes, unos pocos miles de combatientes, han cruzado ese cerco que asediaba la Franja de Gaza y han causado una derrota a uno de los ejércitos más sofisticados del mundo. No solamente sofisticados en materia de armas, sino de control, de vigilancia, de espionaje. Y ese golpe que ha causado tanto daño, que ha causado una derrota en las primeras horas a ese ejército, es lo que ha hecho que quieran vengarse de Gaza. Y es lo que ha hecho que muchas potencias occidentales y árabes también, que quieren que ese levantamiento no se convierta en un ejemplo a seguir por otros pueblos que están luchando, de permitir y de apoyar ese castigo colectivo a toda la población palestina en la Franja de Gaza. A veces nos puede extrañar, o sea, cómo podemos permitir, cómo ese derecho internacional y esa comunidad internacional y instituciones internacionales pueden permitir que se bombardeen universidades, hospitales, colegios, edificios residenciales, cómo se puede asesinar a sangre fría a niños, a mujeres y a hombres, y a periodistas, a personal sanitario, y no permitir que entre la ayuda humanitaria y que se permita que se utilice el hambre como arma de guerra. Todo eso se ha permitido. ¿Por qué? Porque quieren que en la memoria colectiva mundial ese hecho de la resistencia del 7 de octubre se convierta en algo negativo. Que los pueblos, porque ese hecho ha hecho que otros pueblos digan: sí se puede. Por muy fuerte que sea el opresor, si hay voluntad de luchar y si se organiza la gente bien, puede derrotar a un ejército grande. Y ese ejemplo es lo que quieren borrar o convertirlo en un recuerdo negativo para todo el mundo, no solamente para la población de Gaza o la población palestina, sino la población internacional y los pueblos que están en lucha. Y eso, otra victoria es que la resistencia, a pesar de todo esto, no se ha rendido. Durante 2 años y pico de genocidio en vivo y en directo, que gracias a la valentía de las y los periodistas de la Franja de Gaza hemos podido seguirlo en vivo, no se ha rendido la resistencia. Y han obligado a
a las fuerzas de ocupación sionista y a los patrocinadores, Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, a sentarse a la mesa a negociar con esos que ellos llaman terroristas, a negociar con la resistencia palestina. No han podido recuperar a los prisioneros que ha cogido la resistencia para intercambiarlos por prisioneros palestinos, no han podido recuperarlos por la fuerza, como decían. No han podido desplazar a la población civil de la Franja de Gaza porque la gente se ha cerrado. La gente de la Franja de Gaza, en su mayoría, son hijos, hijas y nietos y nietas de palestinas y palestinos que han sido desplazados mediante la misma barbarie cometida en 1948. 2/3 de la población de Gaza son refugiados que han sido obligados por medio de masacres parecidas a los que hemos visto en estos 2 últimos años, que se han cometido entre los años 47 y 48, que han obligado a la población palestina a desplazarse de sus hogares y que se les han pedido retornar a sus hogares. Y por lo tanto la gente ha aprendido y han dicho: no vamos a repetir la Nakba, no vamos a repetir lo que ha ocurrido en el 48 y a dejar nuestras tierras. No han conseguido, porque Netanyahu la primera semana decía que va a borrar Gaza del mapa, que va a acabar con la resistencia palestina, y luego iba poniendo menos condiciones, va a acabar con Hamas, no ha podido, ha tenido que negociar con la resistencia palestina. Y esto en sí es otra victoria para la resistencia palestina y para los pueblos que luchan. Han firmado un acuerdo, han tenido Estados Unidos venir con esa trampa de acuerdo de paz o de plan de paz de Trump, porque también la lucha y esa resistencia admirable de Gaza durante 2 años y medio han revolucionado al mundo, han hecho que la población civil en todo el mundo salga por millones de personas a las calles. Y no salían a las calles como lo hacían en otros ataques a Gaza anteriores, 2014, 2012, 2009, de forma compasiva por las víctimas, mirando a los palestinos como víctimas, sino la gente ha empezado a tener conciencia y conocimiento sobre lo que está pasando en Palestina. Y eso es algo que ha asustado al imperialismo. Que la juventud en todo el mundo, con las acampadas, con las manifestaciones de los jóvenes, con la frutilla, con las manifestaciones de la clase trabajadora, primero en Italia, pero también en Grecia, en España y en otros lugares del mundo, ha sido el inicio de una revolución que puede cambiar el orden mundial. Y esto es lo que les ha hecho que vengan con esa trampa de decir: venga, vamos a negociar y vamos a firmar un alto el fuego. No porque hayan dicho: ya hemos matado suficientes, podrían haber seguido matando, porque no han rendido cuentas todavía de sus crímenes, pero han visto que eran posibles, que no iban a conseguir nada más que seguir bombardeando, asesinando, masacrando, destrozando, y no van a conseguir la rendición de la resistencia. Y sin embargo, la conciencia a nivel mundial cada vez estaba subiendo más, y eso les asustaba, y por eso vinieron con esto. Y por lo tanto, el 7 de octubre, volviendo a la pregunta, que me voy por las ramas a veces, lo que ha supuesto para la lucha del pueblo palestino es un punto de inflexión muy importante. Es una etapa, como tantas etapas que ha habido a lo largo de la historia del pueblo palestino. El pueblo palestino ha liderado una de las revoluciones más importantes en el año 36 hasta el 39, la Gran Revuelta Palestina, donde la población palestina organizada ha llevado a cabo una huelga de 6 meses, la más larga en la historia de la clase trabajadora. Y eso nos indica cuán organizada estaba la sociedad palestina en aquel entonces. Luego hemos tenido las 2 intifadas, la intifada de las piedras, que ha durado 5 años y que tampoco han podido parar, excepto con una mentira también, que es los acuerdos, o la conferencia de paz de Madrid, que luego llevó a los acuerdos de Oslo. La intifada del 2000, las marchas del retorno, la revolución de la diáspora palestina en los años 60-70, ha habido varias etapas, y en cada etapa la resistencia y el pueblo palestino va acumulando conocimiento y va avanzando. Porque cuando un pueblo está colonizado por una potencia que está apoyada por las potencias internacionales más grandes del mundo, el imperialismo internacional, no puede conseguir la liberación en una batalla
de un año o dos. Y recordamos la lucha por la liberación de Argelia, que ha durado 130 años y ha costado más de 10 millones de mártires. La lucha de Vietnam, que también ha puesto muchos millones de víctimas y al final ha podido vencer. Entonces las luchas son largas y son etapas y es un proceso. Nosotras, o el pueblo palestino, sabe que militarmente no vamos a derrotar a esa potencia llamada Israel, una potencia militar, una colonia que al fin y al cabo es una colonia del imperialismo occidental en el corazón del mundo árabe, no solamente para dominar el territorio de Palestina, sino para dominar toda la región en torno a Palestina y los pasos marítimos y de comercio y todo eso, y por eso vemos lo que está ocurriendo ahora en la región. Así que ha supuesto una etapa muy importante que va a haber un antes y un después del 7 de octubre y va a ser una fecha marcada en la historia de la lucha del pueblo palestino. Bueno, has comentado un montón de cosas, voy aquí subrayando elementos que van apareciendo. Entonces, te quería comentar un poco, pero bueno, creo que lo has dicho al final, cómo se valora también esos avances militares de Israel sobre el terreno. Quiero decir que habrá quien diga, vale, Israel va camino de convertirse en un estado paria, su crédito ante el mundo va decayendo, no les quieren ver en ningún sitio, les van pitando en todos los eventos donde aparecen, no sabemos si participarán en el próximo de Eurovisión, los gobiernos occidentales ya parece que se les quieren quitar de encima incluso, pero ahí están entrando en más parte de Gaza de la que estaban hace unos años. Pero creo que eso bueno, ahora me comentas. Coméntame esto y luego me venga la siguiente pregunta. Vale, casi has contado todo. No, todavía quedan cosas. A ver, han entrado en más partes de lo que tenían en Gaza. Si pensamos que Gaza antes era un territorio libre, estamos equivocadas, porque Gaza estaba asediada. O sea, es cierto que no estaban dentro de Gaza, pero estaban rodeando Gaza, estaban controlando lo que entra y lo que sale, estaban vigilando todo el tiempo a la población, estaban atacando cuando ellos querían a la Franja de Gaza, con lo cual que hayan entrado ahora, es cierto que han entrado en más territorio y han reducido el territorio donde está hacinada la población palestina en la Franja de Gaza, además de haber arrasado Gaza, porque el 80% de las viviendas de los edificios están arrasados, los hospitales todos, están casi todos fuera de servicio. Os quiero dar buenas noticias también porque ayer se inauguró un hospital y una biblioteca y los colegios y las universidades están volviendo a funcionar en la Franja de Gaza, no completamente por supuesto, sino en tiendas de campaña, en edificios derrumbados, pero la población con esa fortaleza que tienen de reconstruir y de seguir luchando y seguir existiendo y seguir estudiando, seguir ellos mismos, no esperar a que nadie haga nada por ellos, están con lo poco que tienen volviendo a reorganizarse, incluso hay gente que está viviendo en sus casas a medio caer. Eso es buena noticia, a pesar de que están dentro de Gaza y que siguen atacando porque el genocidio no ha parado, siguen asesinando en la Franja de Gaza, pero la situación anterior tampoco era mucho mejor. El asedio, el que estaba la Franja de Gaza, no era mejor. La expansión de asentamientos en Cisjordania, porque cuando hablamos de Palestina no es solamente Gaza. Gaza es parte de Palestina. Y para Gaza, Palestina es toda Palestina del río al mar. Para los palestinos, Palestina es toda Palestina. No solamente nos preocupa Gaza, nos preocupa lo que está pasando en Cisjordania. De hecho, la Resistencia lo dijo siempre, que ellos el 7 de octubre y lo que han hecho es por los prisioneros que estaban endureciendo las condiciones en las cárceles sionistas, estaban maltratando, estaban torturando. Ahora las violaciones que han salido a flote, que ya se sabe, las violaciones, veníamos denunciando las violaciones en las cárceles sionistas desde hace muchos años, porque estaba ocurriendo ya. Ahora ya ellos mismos presumen y lo sacan en sus redes sociales. Eso estaba pasando y por eso la Resistencia tenía que moverse y hacer algo. Todo lo que estaba pasando con nuestra gente en el 48, todo lo que estaba pasando en Jerusalén, la explanada de las mezquitas, los lugares santos cristianos, todas esas violaciones también importan a Gaza.
sea, Gaza no quiere vivir tranquilamente en su cárcel cerrada y olvidarse del resto de Palestina, y por eso es importante. Es cierto que han avanzado, y que han avanzado en Cisjordania, que han avanzado en Jerusalén, pero también es importante esa imagen que tenía la entidad sionista Israel ante el mundo y la defensa por parte de la comunidad internacional, de su mayoría a nivel oficial, pero también a nivel popular. Cuando antes del 7 de octubre hablábamos de la resistencia armada, la gente nos miraba mal, nos decía que éramos violentos. Ahora ya la mayoría de la gente grita en la calle que la lucha armada es justificada y que tiene derecho Palestina a resistir. Cuando hablábamos de la liberación de Palestina del río al mar y descolonizar Palestina y desmantelar el proyecto sionista, nos miraba la gente como, vaya, qué radicales sois, ¿no? Ahora ya lo dice la gente en la calle, la gente que sale a las manifestaciones ya lo grita. La juventud, que antes no se preocupaba por Palestina y Palestina para ellos era algo lejano, hoy saben que la historia de Palestina, que no es un conflicto entre dos pueblos que disputan un territorio, no. La gente sabe que Palestina ha sido colonizada por una potencia extranjera y que los colonos que viven en Palestina se tienen que ir o tienen que aceptar la descolonización, y si quieren vivir en Palestina tienen que vivir como palestinos en igualdad de derechos y de condiciones. Cuando antes hablábamos del apartheid, la gente era como algo abstracto. Hoy en día la gente entiende lo que es el apartheid y que hay que acabar con eso. Y sin desmantelar la colonia no se va a acabar con el apartheid, porque los que viven de privilegios nunca van a renunciar a sus privilegios por las buenas. Tiene que ser así. Y eso lo entiende. Y esa juventud que hoy en día entiende todo esto es el futuro. Es el futuro, son los periodistas del mañana, son los políticos del mañana, son los gobernantes del mañana. Hoy en día tenemos a gobernantes que igual por sus intereses económicos, porque están dominados por el poder capitalista, están todavía del lado de la entidad sionista, aunque estamos viendo cambios también. Pero el día de mañana esa juventud, dentro de aquí a 5 años, son los que van a estar administrando y controlando los países, y eso es algo muy importante. Eso es un paso hacia adelante en la lucha del pueblo palestino. Es más importante que, bueno, que han ocupado parte de Gaza, es cierto, pero eso no quiere decir que el pueblo palestino se va a callar. Eso quiere decir que vamos a seguir luchando y que esta batalla se quedó así, la siguiente batalla vamos a ver cómo va a quedar, porque la resistencia palestina no ha terminado, no ha sido derrotada, no ha sido aniquilada. Sigue existiendo y sigue firme y sigue reorganizándose y ha aprendido de esa experiencia también. Vale, pues... Al hilo de esto que comentas, pues un poco ya hablando de la situación más política, ¿no? O sea, hablas de la lucha del pueblo palestino por su liberación, de esas huelgas de los años, o sea, esas, bueno, huelga que desembocó en la revolución del, si no estoy equivocado, del año 36, bueno, la Nakba, y cómo desde entonces pues, se han ido organizando en diferentes fases, ¿no? Ahora estamos en una fase en la que, pues, bueno, lo voy a decir con cierta tendenciosidad, ¿no? Desde esa izquierda idealista y purista muchas veces se pide la unidad, porque con la Autoridad Nacional Palestina hay que buscar una alianza. Entonces, bueno, yo creo que los que son un poco más mayores, y yo casi que también, o sea, nos acordamos todavía de esa fase anterior de la lucha anticolonial del pueblo palestino liderada pues, por la OLP, Yasser Arafat, etcétera, y como eso, pues ya después de los acuerdos de la Conferencia de Madrid, los acuerdos de Oslo, etcétera, empezó a decaer y ahora estaríamos en una nueva fase, corrígeme luego si me equivoco, que estaría liderada por la resistencia armada. Entonces, quería preguntarte por qué a tu juicio no es posible la unidad de acción con la Autoridad Nacional Palestina, porque no es posible la unidad política y bueno, hacer frente a la colonia pues de la mano de la Autoridad Nacional Palestina, si es que es así. Y luego quería preguntarte también por la composición, ¿no? Por la composición tanto en lo concreto como en lo ideológico, ¿no? de esa resistencia que practica la lucha armada, pues eso, cuáles son las facciones que defienden, también cuál es la correlación de fuerzas. Está claro que hay una presencia mayoritaria, un liderazgo de Hamas. Entonces, bueno, esas preguntas.
¿Cómo se valora la fase anterior, desde el momento actual, la fase anterior y lo que pudo representar en su época la OLP, Yasser Arafat, etcétera, visto con cierta perspectiva? ¿Por qué no es posible la unidad de acción en estos momentos con la ANP? Y luego, la resistencia, cuál es su composición, cuál es su carácter que defiende y por qué con la que está cayendo y con tantos miles de muertos encima de la mesa, pues no sé qué porcentaje, pero vamos, un 90 y pico % del pueblo palestino está totalmente con la resistencia, vamos. Y también, si así como nos quieres dejar caer algún mensajito también para esa izquierda purista idealista que a todo le pone pegas, pues también nos lo dejas caer. Muy bien, para que entendamos lo que significa la autoridad palestina, yo creo que podemos ir al ejemplo del gobierno de Vichy durante la ocupación nazi de Francia, un gobierno que está colaborando con la ocupación y en contra de la resistencia que quiere acabar con la ocupación. En los años 80, cuando la resistencia palestina es expulsada del Líbano y decae la resistencia y se desmantela un poquito o se fragmenta un poco, nace la intifada de las piedras. Desde dentro de Palestina, el pueblo palestino, piedras contra tanques, 5 años no han podido acabar con esa revuelta, con esa revolución en las calles, mujeres, hombres, niños, mayores, todo el mundo no le importaba y seguía. 5 años no han podido acabar con esto. Y nos vinieron con eso del acuerdo, o sea, la conferencia de paz de Madrid, engañaron a ciertos líderes de la OLP con eso de negociar una paz y luego llevaron a espaldas del pueblo palestino y de gran parte de las facciones palestinas a ciertos líderes de la OLP a negociar con los israelíes en Oslo lo que hoy en día se llamó, o se llama los acuerdos de Oslo, de los cuales ha nacido una autoridad local. A menudo el colonizador ha usado parte de la población local para que le haga el trabajo sucio, porque ocuparse de la población bajo su dominio pues, tiene un coste. Tiene un coste económico, tiene un coste militar, tiene que usar a sus soldados para confrontar con la población palestina que está pues, decidida a resistir. Todo esto es un coste. Entonces se han traído a una administración local que la llamaron, o la quieren llamar gobierno, que no gobierna porque no tiene soberanía sobre nada. Mahmoud Abbas no puede cruzar un control militar sin la autoridad de un soldado israelí. No puede salir de la frontera, no puede hacer nada, no puede permitirme a mí como Palestina entrar en Palestina. Entonces, soberanía no tiene, es una administración para hacer el trabajo sucio y controlar a la población palestina. A través de donaciones de la Unión Europea, financian a la autoridad palestina y esa autoridad palestina invierte gran parte del presupuesto en fuerzas de seguridad palestinas, que su labor no es proteger a la población palestina del ataque del ejército ni de los colonos, porque el ejército israelí entra en Cisjordania cuando le da la gana, a altas horas de la madrugada, en las casas, levanta a la gente de la cama, se la lleva a cárcel, no importa, mujeres, niños, ancianos, lo que sea, y las fuerzas de seguridad palestina no intervienen para nada, no aparecen. Cuando los colonos atacan a los campesinos, cuando queman olivos, cuando atacan a los pastores, las fuerzas de seguridad palestina no hacen nada. Y sin embargo, su labor es controlar a la población palestina que se organiza contra la ocupación. Los que se organizan de forma cultural, política, militar, ellos se ocupan de, o bien, detenerlos, a veces dispararlos, encarcelarlos y en muchas ocasiones entregarlos a las autoridades de la ocupación sionista. Esta es la labor de la autoridad palestina. Se ocupan de la sanidad y así le quitan un coste a las fuerzas israelíes de pagar la sanidad de la población ocupada, de la educación y de algunos servicios municipales. Para eso sirve la autoridad palestina, le ha quitado un gran peso de encima a la autoridad ocupante. Y por eso la mantienen, porque a los que apoyan a Israel, tanto la Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos, los países árabes, les viene bien esa autoridad porque les mantiene controlados a los palestinos y palestinas que quieren resistir.
Ahora, por otro lado tenemos a otras facciones que están en contra de todo esto, los que se mantienen firmes en el tema de la resistencia, la liberación de Palestina desde el río hasta el mar, el retorno, el derecho al retorno de las refugiadas y refugiados, y son distintas facciones. Algunas de ellas son facciones que ya existían antes y que formaban parte de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, aunque lamentablemente, si forman parte de la OLP y la OLP ha firmado esos acuerdos de Oslo, pues al final tienes que cumplir, porque formas parte de la OLP y recibes parte de ese dinero de la donación que controla la autoridad palestina y le da a quien obedece sus mandatos. Luego surgieron facciones palestinas islamistas como Hamas, la Yihad Islámica y otras que no son islamistas pero no son tan conocidas. Estas son las grandes facciones que han surgido. La Yihad Islámica desde el primer momento surge como un movimiento de resistencia para resistir con las armas por la liberación de Palestina. El movimiento islámico Hamas surge durante la Intifada del 87 como una organización social de apoyo a los prisioneros y sus familias, a los mártires, financia pequeñas clínicas, guarderías, escuelas, ayuda social a la gente y luego se convierte en un movimiento político con un brazo armado que también practica la resistencia. Desde el 2007, Hamas al principio, cuando se hacen elecciones, de eso de que los europeos nos piden a los palestinos que seamos democráticos, como si fuera solamente hacer elecciones, ser democrático, nos imponen hacer elecciones, se hacen elecciones en el 96, a los cuales en el 96, a los cuales ni Hamas ni la Yihad Islámica participan porque entienden que estamos en un proceso de liberación y que no es lógico, no es normal hacer elecciones bajo ocupación cuando el territorio está fragmentado, no todo el mundo puede votar, los palestinos del 48 no votan, los palestinos de la diáspora tampoco, con lo cual pues no son representativas estas elecciones y deciden no entrar. Ahora, en el 2006, cuando se hacen las elecciones, Hamas decide participar. ¿Por qué? Porque ven que Fatah está controlando el Parlamento, el Consejo Legislativo, toda la administración y está encarcelando y castigando y persiguiendo a los que están luchando, que su mayoría militantes de Hamas, combatientes de Hamas, y los tienen encarcelados en cárceles palestinas. Entonces deciden probar lo que hace Hezbollah. Hezbollah participa en las elecciones para tener miembros del Parlamento para hacer oposición, digamos, para que los gobiernos libaneses no hacen lo que les dé la gana, sino que haya una oposición, y ellos pensaban que iban a tener algunos representantes para hacer oposición a Fatah. La sorpresa fue que el pueblo palestino, su mayoría, votó a Hamas. No porque de repente el pueblo palestino ideológicamente se haya vuelto islamista, sino porque los pocos que creían en que los acuerdos de Oslo iban a traer algo de paz al pueblo palestino, iban a sacar a los prisioneros de la cárcel, iban a congelar los asentamientos, iban a traer algo de prosperidad a la población que vive en Gaza y Cisjordania, descubren que esto ha sido mentira y que no solamente es eso, sino que esta gente que ha venido a administrarnos y a controlarnos sirve a la ocupación y además se están lucrando porque son corruptos. Y entonces votan por mayoría Hamas. La Unión Europea, Estados Unidos, Israel no permiten que Hamas gobierne ni en Gaza ni en Cisjordania y empiezan a cerrar el grifo de la ayuda económica que llega para esa administración, para pagar a los funcionarios de la sanidad, de la educación, los policías y todo eso, durante 1 año y medio. Durante este tiempo, Hamas intenta llegar a un acuerdo con Fatah para hacer un gobierno nacional, un gobierno de coalición, pero no llegan a un acuerdo porque Fatah dice a vosotros nos apoya todo el mundo, a vosotros no os quiere nadie, nosotros queremos seguir gobernando. Que Hamas decide, pues no, entonces, y al final se quedan con el control de Gaza y por eso en el 2007 se impone un bloqueo a la Franja de Gaza. Las facciones palestinas son como 11 facciones políticas y en Gaza, o sea, los que tienen brazo armado son 5.
Son 5, son tanto islamistas como de izquierdas, entre ellas está Hamas, que es el partido o la facción mayor, que tiene mayor militantes y que tiene mayor poder militar y económico también. Luego está la Yihad Islámica, después está el Frente Popular para la Liberación de Palestina, marxista-leninista, el FPLP, y luego está el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, y después está un grupo nuevo que ha surgido en Gaza, que es Nasser Salaheddin, y otro que son las brigadas de Al-Mujahideen. Y también hay un grupo, el brazo armado de Fatah, que ya existía en tiempos de Arafat, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, que tienen existencia en Gaza y participan en la defensa de Gaza cada vez que hay un ataque a Gaza. En el 2014, Hamas, que tiene el poder sobre la franja, decide hacer una especie de un gabinete conjunto para hacer la defensa conjunta, para que todo el mundo participe en la confrontación con el ejército sionista y estas facciones todas. Aparte que también todos los meses hacen como una reunión de todas las facciones, como una especie de consejo de ministros o algo, un parlamento, un sitio tan bloqueado y tal, para tratar temas que tienen que ver con la población que vive en la franja de Gaza, el tema del agua, el tema de la electricidad, los hospitales, los colegios, los currículos escolares, los precios, la gasolina, toda la temática que afecta a la población civil en la franja de Gaza. Ahora, ¿por qué es imposible que haya una unidad? Nosotros, en Masar Badil, desde que hemos empezado a funcionar como movimiento en la diáspora, venimos pidiéndoles a las facciones de la resistencia que formen un frente amplio de resistencia. Todas las facciones que están en la resistencia y que quieren la liberación de Palestina, que apoyan la lucha armada, que hagan un frente amplio. Pero estamos en contra de que se hagan estos encuentros que se han hecho tantas veces en El Cairo, en Sharm el-Sheikh, en Argel, en Pekín, en Moscú, para unir entre Fatah y Hamas. ¿Por qué? Porque la Autoridad Palestina y la OLP han firmado unos acuerdos reconociendo el derecho de Israel sobre nuestro terreno. Renuncia a la lucha armada, renuncia al derecho al retorno de los refugiados y a muchos de nuestros derechos. Y le exige a Hamas, si quieren unirse o quieren hacer un frente, que renuncie a todo esto. Y por supuesto la resistencia no va a renunciar, y como renuncie, el pueblo palestino la va a castigar, porque el pueblo palestino la ha elegido por eso, por aferrarse a nuestro derecho a la resistencia armada, a la liberación de Palestina y al retorno. Y si Hamas en algún momento, algún día o algún año firma esto o renuncia a las armas, va a surgir otro, y el pueblo va a apoyar siempre esa resistencia armada. Lo hemos visto en encuestas que hace el Centro de Estudios Palestino, que es un centro que no pertenece a ningún partido y que es muy parcial, que todos los años y a veces varias veces al año hacen encuestas, y hemos visto en las encuestas cómo la mayor parte de la población palestina, más del 80%, apoya la resistencia armada. Independientemente si es islamita, si es de izquierdas, el pueblo quiere la liberación y acabar con la colonización. Entonces, quien quiera que lleve las armas y que defienda nuestros derechos, vamos a estar con ellos. Lo mismo que estaban con Fatah en los años 70, cuando Fatah estaba en la resistencia armada. Y todo el pueblo estaba apoyando a Fatah, siendo Fatah un partido liberal, más bien de derechas, sin embargo, y la segunda fuerza era la fuerza de la izquierda, el Frente Popular. No es cuestión de ideología. Ahora mismo estamos un pueblo bajo ocupación colonial y lo que queremos es liberarnos. Ahora, con el tema de la izquierda, sobre todo la izquierda occidental, que muchas veces, sobre todo antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre, unos meses, luego las cosas han ido cambiando, siempre están, sí apoyamos la resistencia, pero no apoyamos a Hamas. No es que son islamistas, es que el Islam es esto y lo otro. Son muchos años de comernos el tarro con propaganda islamófoba que ha afectado a la gente. Y lo que hay que decirles, y les decimos desde Palestina, desde todas las facciones palestinas, es que el pueblo palestino es soberano y hay que dejarle elegir. Ahora mismo tenemos que liberar nuestro territorio, descolonizarnos, y cuando tengamos la libertad de competir políticamente y de elegir cómo queremos ser gobernados, el pueblo va a elegir. Cada grupo, cada partido, cada facción, cada ideología va a pujar y va a competir por que la gente elija
esa ideología. Pero si el pueblo palestino, el día de mañana, Palestina libre, elige para ser gobernado por un grupo o por un partido islamista, el resto tenemos que respetarlo y aceptarlo y seguir luchando por un cambio. O a lo mejor nos parece bien si tienen un programa que se adapta a las necesidades del pueblo, pues el pueblo es soberano. No se puede imponer desde aquí un modelo que ni siquiera aquí somos capaces de llevar al gobierno. ¿No? Aquí, ¿qué hemos hecho como izquierda? O sea, vamos a luchar aquí por conseguir el socialismo, vamos a luchar aquí por respetar los derechos de los pueblos, a luchar por su liberación, descolonización, soberanía y autodeterminación, y que cada pueblo elija. Ese es el respeto, y para mí eso es ser de izquierdas de verdad. Yo creo que es muy instructivo y muy clarificador, ¿no? Porque al final también es un debate que también a los movimientos populares del Estado y aquí también en Euskal Herria se ha extrapolado, ¿no? Y al final, como el genocidio ha sido tan grande, sobre todo en algunos momentos, ¿no? Tan intenso y tal, con tantísimos números de personas asesinadas, pues bueno, pues oye, que pare esto y da igual un poco la salida, ¿no? Y yo creo que al final, pues yo creo que has explicado perfectamente. Al final, pedir la unidad con la autoridad nacional es pedir a la resistencia que se rinda. Y es pedir a la resistencia que acepte los acuerdos de Oslo que están en el origen de esta situación, que se reconozca el Estado de Israel, que se reconozca la colonia, etcétera, etcétera. Quería preguntarte también, o sea, unido también a un poco esta explicación que nos has dado un poco sobre la composición de la resistencia, etcétera, hay otro elemento que ha aparecido, por lo menos en nuestras vidas, igual es anterior a lo que todos pensamos, el tema de las flotillas, que hay por aquí, luego si quieren coger el micro, hay aquí algún flotillero, flotillera, igual quiere decir algo luego. Entonces, bueno, ¿cómo valoráis? Porque también desde la izquierda occidental, ¿no? Que es que como nos elevamos, decías, ¿qué ha hecho la izquierda? Y yo digo, joder, pues una revolución en Asturias en el 34, y yo creo que en Europa desde entonces, poco más. Y bueno, entonces, que también hay gente que critica esto, ¿no? Porque ahí estamos los occidentales dando lecciones y parece que nosotros, no sé, siempre como hay como un motivo para sacar punta, ¿no? Entonces, dentro de esta lucha por Palestina, de esta lucha antiimperialista que es de todos y en la que evidentemente los protagonistas y las protagonistas tienen que ser los palestinos a través de sus organizaciones, incluso armadas si lo estiman necesario, ¿qué papel puede jugar un apoyo como el de la flotilla? ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cómo se valora Palestina? ¿Cómo se valoran las críticas que surgen desde determinados sectores también? Bueno, las flotillas a Gaza tienen una historia bastante larga desde el 2008, un año justo después de poner el bloqueo a la Franja de Gaza, y en el 2008 un colectivo llamado Free Gaza ha conseguido entrar en Gaza. Han entrado como 44 activistas en 2 barcos pequeñitos y han conseguido romper el bloqueo y entrar a Gaza. Después de esto, las autoridades israelíes se dieron cuenta y, claro, no iban a permitir que se vulnerara o se burlara su bloqueo, y han empezado a atacar a todas las flotillas. Todos los años ha habido flotilla. A Gaza en el 2010 hubo una flotilla muy larga donde han atacado al Mavi Marmara, el barco turco, con 10 activistas asesinados en este ataque y casi 50 heridos, y lamentablemente no han rendido cuentas todavía por estos asesinatos. Después, pues todos los años ha habido ataques. Cada vez que hay una flotilla hay un ataque, hay secuestro de los barcos, secuestro de las activistas, y hasta el año pasado durante el genocidio hubo primero una marcha a Gaza donde miles de personas de distintos lugares del mundo fueron a Egipto queriendo entrar a Gaza por Rafah, por la frontera con Egipto, donde fueron también reprimidas por el pueblo, por el gobierno egipcio, y impedidas y deportadas, que coincidió con una caravana que se llama la caravana Sumud, desde el norte de África, que también se paralizó en la frontera de Libia con Egipto. A la vuelta, todas esas personas que seguían insistiendo en querer llegar a Gaza y romper el bloqueo, se unen tanto la caravana Sumud como la marcha global a Gaza como la flotilla de la libertad para intentar romper el bloqueo por Gaza, y se forma la coalición Global Sumud Flotilla.
Como todas sabéis, el año pasado ha habido mucho seguimiento, levantó, la verdad es que sobre todo levantar la moral de las personas que hay encarceladas en Gaza y hacerles ver que el mundo no les ha olvidado es muy importante, pero también ha revivido la movilización sobre el terreno en todos los países, ya sea las manifestaciones tan grandes que ha habido, el paro, la huelga que se ha hecho tanto en Italia como por aquí también en muchas provincias del Estado, las movilizaciones juveniles ha sido muy importante y este año también, gracias a esa determinación de que la gente ve que los gobiernos no están haciendo nada, entonces la sociedad civil tiene que hacer algo, otra vez se vuelve a lanzar la flotilla y coincide ahora mismo con la caravana Sumud, que también sale del norte de África hacia Gaza por tierra. Sabéis, por supuesto, el episodio del ataque a la flotilla en aguas internacionales, casi en el corazón de Europa, el secuestro de 22 barcos, 180 activistas, mantenerlas en un barco militar encarceladas, torturadas, golpeadas, muchos con huesos rotos, narices, costillas, y el secuestro de 2 de los líderes de la flotilla, Saif Abukishik y Thiago Ávila, mantenerlos en una cárcel sionista durante 10 días, torturándolos, y al final han tenido que dejarlos en libertad gracias a la presión que se ha hecho, porque muchas veces la gente dice que las manifestaciones, que tal, no hace nada. No, estamos cambiando. Estamos cambiando quizás poco a poco, por eso no se nota. Nos gustaría que se notara más y que los cambios sean más rápidos, pero poco a poco vamos cambiando, paso a paso, y hacemos que los gobiernos vayan tomando pasos prácticos en el sentido correcto. Y eso es lo que ha hecho que al final les obligará. Y ahora, porque ellos cuando secuestraron a Saif y a Thiago, pensaron que descabezando la flotilla, lo mismo que intentan hacer muchas veces con las facciones de la resistencia, ya sea palestina, libanesa o lo que han hecho en Irán también, descabezando la flotilla pensaban que iban a regresar, la flotilla se iba a desperdigar, la gente ya se iba a volver a sus hogares, y sin embargo las personas que iban en esta flotilla han tenido más determinación a seguir la misión, diciendo vamos a continuar. Incluso las personas que han sido secuestradas, muchas de ellas, luego de dejarlas en Grecia, fueron a Turquía para intentar colocarse en otros barcos y seguir la navegación hacia Gaza, y Saif Abukishik desde el primer día llegó a Barcelona y al día siguiente cogió un vuelo y se fue a Turquía. Ahora, el tema de la crítica de que nosotras, las blancas y tal y cual, las personas occidentales, hay que diferenciar. O sea, cuando la gente critica la resistencia palestina y dice que la resistencia tiene que ser socialista o de izquierdas, eso es ser un blanco occidental que quiere imponer su criterio a la resistencia y al pueblo palestino. Cuando nos dicen que no, que solamente pueden hacer la resistencia no violenta, o mejor que se sienten a dialogar y a negociar, esto es ser blanco europeo, quieren imponer al pueblo palestino un formato. Ahora, las personas que ponen el cuerpo se sacrifican, porque no es cómodo ir en un barco, no es cómodo pasar tanto tiempo en el mar, no es para nada dejar la familia, los seres queridos, enfrentarse al ejército sionista, estar ahí en la cárcel sionista, no es para nada fácil. Entonces, las personas que están haciendo esto, están haciendo una acción directa, y no son blancas occidentales. Son personas internacionalistas que están haciendo el verdadero internacionalismo, que es lo que hay que hacer. Ese es el verdadero internacionalismo. Luchar junto con el pueblo palestino, porque además en la flotilla hay personas no solamente europeas, hay personas del sur global, hay personas de origen palestino, hay personas latinas, hay personas del mundo árabe. Eso es lo que hace que la flotilla sea una representación de la humanidad entera. Esa es la verdadera humanidad. Está en los barcos yendo a Gaza, afrontando todas estas dificultades, cuando hay mala mar, cuando nos mareamos, vomitamos, lo pasamos mal, todo eso, y luego la confrontación con ese ejército que no sabes qué te va a hacer, porque hasta ahora nadie le ha hecho pagar por sus crímenes. Esa es la verdadera valentía, porque una persona armada y entrenada para ello
que se enfrente a otros soldados está preparada, sabe lo que va a hacer, va a ello, pero una persona civil, una trabajadora, una profesora, una médico, una periodista, que van y que hacen esto, de verdad, que esto tiene un valor muy importante y que hay que respetarlo y admirarlo y apoyarlo. Es muy importante que desde ahora empecemos a tener los ojos puestos en la flotilla, porque la flotilla lo que nos dice es que también tengamos, o lo que nos hace es tener los ojos puestos en Palestina, porque yo no he visto a ninguna de las activistas que iban en la flotilla del año pasado, ni las que están en este año, decir yo. Siempre están diciendo, vamos por Palestina y por el pueblo palestino, y lo que nos ocurre a nosotras no tiene nada de comparación con lo que sufre el pueblo palestino. Y por eso es admirable. Aquí tenemos a una compañera, guerrillera. Luego te pasamos el micro, Itziar. Ya estuviste aquí. Sí, pasatuko dizu, eta beste batzuk daude ere, bakarrik bat ezagutzen. Quiero pasatuko du. Una última pregunta. Bueno, porque al final también tenemos que poner un poquito en perspectiva lo que estamos hablando de lo que ha pasado hasta ahora, de cómo están las cosas, entonces un poco un balance, nos hemos puesto un poco en situación, pero te queríamos preguntar también qué se puede esperar. Entonces, dentro de ese que se puede esperar, bueno, cada vez parece más claro que el futuro de Palestina va ligado también a esa batalla, a esa lucha que ya afecta a toda la región, ¿no? Como probablemente algunos ya vaticinaban desde el principio, tanto por una parte como por la otra, esto iba a abarcar mucho más de lo que es el territorio propiamente dicho de Palestina. Entonces, ¿cómo vinculáis los palestinos y las palestinas el futuro de Palestina a esa lucha global que en vuestro caso estaría liderada, se daría bajo el paraguas, bajo el manto del eje de la resistencia? ¿Cuál es la salud de ese eje de la resistencia y cómo puede determinar esa salud, para bien o para mal, el éxito de la lucha del pueblo palestino? Y luego, claro, vivimos en un mundo en el que ya todo parece posible para bien y para mal también, ¿no? Entonces, bueno, esas maquetas de Gaza, esos apartamentos, esos hoteles de lujo, claro, para el que no es de allí, pues bueno, nos enfada, nos enfurece, nos pone mala hostia, pero es real, o sea, tú ves realmente que se pueda llegar tan lejos. Entonces, no sé, esas dos preguntas. ¿Cómo ligáis vuestra lucha a la eje de la resistencia? O si el eje de la resistencia es un fetiche que nos hemos inventado los occidentales para, yo qué sé, para hacer la guerra como a nosotros nos gustaría. Y luego, pues eso, la situación, el futuro de Gaza, como de Palestina, como lo es. Bueno, en realidad la lucha del pueblo palestino no solamente está ligada a la lucha de la región. La lucha de Palestina o la liberación palestina está ligada a la lucha antiimperialista, anticapitalista, a nivel global. Porque la caída del régimen sionista va a causar como un dominó la caída del orden o del sistema imperialista colonial que lo sostiene. Porque Israel, si no fuera por el apoyo que recibe del colonialismo, del imperialismo internacional, no hubiese durado tantos años. No hubiese aguantado ante una resistencia heroica del pueblo palestino. El pueblo palestino siempre ha estado dispuesto a sacrificar y a luchar y no ha dejado de luchar nunca. Directamente está ligado con la región y siempre lo hemos dicho porque el proyecto sionista quiere acaparar toda la región. Ya hablan claramente del Gran Israel, de ocupar no solamente toda Palestina del río al mar, sino parte del Líbano, de Siria y en parte en Siria ya lo han conseguido. Jordania, llegar del Nilo hasta el Éufrates. Este es el plan que tienen el proyecto sionista desde el primer día, no es algo nuevo que se le ha ocurrido ahora a Netanyahu. El proyecto sionista es eso desde el principio. Ahora, por eso afecta a la región. La resistencia en la región, que no siempre ha estado unida como lo está ahora mismo. Tenemos a la resistencia en Palestina, en Gaza, tenemos a la resistencia islámica en el sur del Líbano, tenemos a Ansarullah en Yemen y tenemos a Irán, que siempre, desde la revolución, desde la victoria de la revolución islámica en el 79, viene apoyando a las resistencias en la región, la palestina, la libanesa, la yemení,
y ahora claramente en esa confrontación con el imperialismo de Estados Unidos y el sionismo. Están de buena salud, porque aunque han recibido golpes bastante grandes, no se han rendido, no se han acabado. La resistencia en Gaza sigue existiendo, han dicho que iban a acabar con ella y sigue existiendo y no van a poder acabar con ella. Se está reorganizando, se está ordenando. La resistencia en el Líbano también está dando una oportunidad, porque en el Líbano Hezbollah tiene a un gobierno facha que quiere normalizar con Israel, con el sionismo, con Estados Unidos y estar a las órdenes de Francia, y por lo tanto están dando una oportunidad para que no los culpen, como lo estaban haciendo, de todo lo que ocurra en el Líbano. Pero siguen, ahora se están saneando y se están reorganizando y preparándose. Y se ha visto en el último ataque también el daño que le han causado. El norte de Palestina se ha vaciado de colonias. O sea, los colonos todos se han ido a Tel Aviv y todavía no pueden regresar por los ataques de Hezbollah. Las colonias alrededor de la Franja de Gaza todavía siguen vacías, no pueden volver porque no se atreven, porque saben que en cualquier momento la resistencia en Gaza también puede atacar. Muchos de los colonos que viven en Palestina desde hace muchos años y que se han traído de distintas partes del mundo han ido abandonando estos últimos 2 años y medio, han ido abandonando Palestina y saliendo, llevándose su capital, su dinero, vendiendo los pisos y las pertenencias y cerrando las empresas que tienen para irse a Grecia, a Portugal, a Chipre. Muchos han venido aquí al Estado, por lo tanto también se están yendo. Por lo tanto, esto no ha terminado, es una etapa. No sabemos cómo va a seguir, pero sabemos que Irán se está preparando y que Irán es un Estado soberano con un pueblo orgulloso, que a pesar de que había grupos que son oposición al gobierno, como pasa en cualquier otro país del mundo, hay grupos que se oponen a las políticas del gobierno o al gobierno, que se han unido cuando han visto a su país atacado por una potencia extranjera, se han puesto del lado del gobierno. Y eso es algo admirable en el pueblo iraní. Es un pueblo muy digno, un pueblo de una historia milenaria, que dicen: nosotros con nuestro gobierno nos entendemos. Ahora, que venga alguien desde fuera a atacarnos, no lo vamos a permitir. Y por lo tanto, Irán no se va a rendir. Tienen en la carta del estrecho de Hormuz en su mano, que la están utilizando de forma muy inteligente, y con lo cual Estados Unidos está reculando. No va a poder derrotar a Irán. Y luego tenemos a los yemeníes, Ansarullah, que tienen también la carta de Bab el-Mandeb, el otro estrecho, el Mar Rojo, que la han utilizado durante el genocidio a Gaza de forma muy inteligente también, y que ahora mismo la siguen teniendo guardada en la mano. Estamos viendo la decadencia del imperialismo occidental, ya el dominio de Estados Unidos sobre el mundo ya no es tanto como era antes. O sea, Trump pensaba que esto iba a ser una cosa de una semana o 2 y se acabó, y luego iba a ir vendiendo por ahí cosas como siempre, como están acostumbrados a hacer, pero se han topado con un pueblo muy terco, muy digno, que no se va a rendir, aunque pague un precio, no se va a rendir. Y eso es algo muy importante, entender que la resistencia va a seguir. El tema de Palestina, como todas las colonizaciones, ningún imperio, ninguna colonización ha durado para siempre. La única colonización que dura hasta nuestros días es la colonización de Australia y de Norteamérica, donde han acabado con la población autóctona. En el caso de Palestina esto no va a acabar. Puede que haya, y eso es lo que me temo, antes hablaba de que si ahora llega un acuerdo, pero un acuerdo que mantenga el status quo, una calma, sin hacer nada, eso va a hacer que se retrase la victoria de la resistencia. Si las cosas se mantienen, podemos estar como 5, 7 años pasándolo mal, pero al final la victoria va a ser para los pueblos que resisten y va a ser por la liberación de Palestina.